Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, el Papa León XIV, consciente del peso de su misión, sabía que las palabras que estaba a punto de pronunciar podían influir no solo en cómo cada persona viviría el resto de sus días en la tierra, sino también en el destino eterno de su alma. Aquella madrugada, mientras permanecía en oración en su capilla privada del Vaticano, recibió una revelación que estremeció lo más profundo de su ser. Se le mostró, con una claridad inquebrantable, el instante en que cada uno se encontraría cara a cara con Jesucristo en el juicio final. Y entonces surgían las preguntas inevitables. ¿Qué dirá Jesús en ese momento decisivo? ¿Qué palabras pronunciará? Al evaluar toda una vida, cada elección, cada ocasión desaprovechada. En aquella visión no hubo diálogo prolongado ni complejo, sino 3 preguntas claras y penetrantes, como espada de doble filo, dirigidas al núcleo de lo que importa para la eternidad. No eran preguntas movidas por simple curiosidad, sino que revelaban el estado auténtico del alma, el verdadero contenido del corazón, la sinceridad de la fe, y las respuestas, pensaba León XIV, definirían si el alma escucharía las palabras más dulces que se puedan oír. Ven bendito de mi Padre. Hereda el reino preparado para ti desde la fundación del mundo, o las más terribles. Apártate de mí. Nunca te conocí. Antes de dar a conocer esas 3 preguntas que cambiarían la perspectiva sobre la vida y la muerte, quiso plantear una cuestión a quienes lo escuchaban. Su edad y el país desde donde seguían su mensaje. Tras suscribirse al canal, les pidió escribirlo en los comentarios para orar juntos por sus almas cuando llegara el día de la rendición de cuentas. Instó a compartir el mensaje con los seres queridos, para que ellos también estuvieran preparados para este encuentro ineludible con Cristo. Aquello no era especulación teológica ni teoría espiritual, sino la verdad más urgente que debía conocerse antes de que fuera demasiado tarde. Cada día que pasaba acercaba a la humanidad a ese instante supremo, y millones llegarían sin preparación, incapaces de responder, cuando el juez de toda la tierra formulara esas preguntas que marcan la eternidad. León XIV recordaba cómo todo comenzó 3 meses antes, en una noche especialmente dura de su pontificado, cuando el peso de guiar a la Iglesia Universal parecía aplastarlo. Se postró ante el crucifijo en su capilla, a las 3 de la madrugada, tras horas de oración implorando a Dios la sabiduría necesaria para afrontar las crisis del mundo. Entonces experimentó algo imborrable. Una presencia poderosa invadió la sala y su cuerpo comenzó a temblar. Una luz dorada y suave cubrió el lugar, y ante sus ojos se desplegó una visión que transformó para siempre su comprensión sobre lo esencial de la vida. Vio una sala inmensa de juicio, distinta a cualquier tribunal terrenal. Era un espacio más allá del tiempo y el espacio, donde lo eterno se unía a lo temporal. En el centro, sobre un trono de gloria indescriptible, estaba Jesucristo, no como el humilde de los evangelios, sino como el Jesús glorificado, Rey de reyes y juez de vivos y muertos, con ojos como llamas de fuego y una presencia que irradiaba justicia perfecta y amor infinito. Delante de él, una fila interminable de almas de todas las edades, países y épocas, ricos y pobres, famosos y desconocidos, clérigos y laicos, aguardaban su turno para el encuentro definitivo. Lo que más le impactó fue la expresión de sus rostros, algunos con paz y esperanza, otros con terror y desesperación. Entonces la voz de Jesús, con autoridad que sacudía los cimientos del universo, resonó. León, observa y aprende. Estas son las 3 preguntas que definirán el destino eterno de cada alma. Lo que sucedió después lo dejó sin aliento. Una por una, las almas se acercaban al trono, y Jesús les planteaba las mismas 3 preguntas. Nada más. No había largos interrogatorios doctrinales, ni exámenes de conocimiento bíblico, ni discusiones teológicas, solo 3 cuestiones sencillas pero profundas que tocaban el corazón de lo que significa ser cristiano de verdad. Según las respuestas, sus destinos quedaban sellados para siempre. Vio almas seguras de su salvación descubrir con horror que habían vivido engañadas, y otras, consideradas indignas,
recibir con asombro la entrada al reino eterno. Vio a religiosos devotos rechazados y a pecadores arrepentidos aceptados. Fue una enseñanza dura sobre la diferencia entre la religión exterior y la relación interior, entre las apariencias espirituales y la verdad del corazón. Cuando la visión terminó, León XIV comprendió que tenía la sagrada obligación de compartir esas 3 preguntas que todo ser humano debía responder antes de que fuera demasiado tarde. La primera de ellas penetraba el alma como espada de doble filo. Observó cómo la primera alma, un hombre de mediana edad, vestido con elegancia y respetado líder en su comunidad, se acercaba al trono con evidente confianza, esperando ser recibido con honores en el reino eterno. Jesús lo miró con ojos que escudriñaban lo más profundo del corazón humano y le preguntó: ¿Me amaste realmente o solo me usaste? La pregunta cayó como un rayo en medio de la eternidad. El hombre quedó inmóvil. Su rostro, antes seguro, se tiñó de confusión y luego de horror al comprender el peso de esas palabras. Había proclamado su amor a Dios, predicado sobre el amor divino y enseñado a otros a amar a Cristo. Pero en ese instante de verdad absoluta, entendió que su relación con Jesús había sido enteramente transaccional, amándolo solo por lo que podía obtener de él. Bendiciones, prosperidad, respeto en la comunidad, una sensación de superioridad moral. Aquel hombre había usado el nombre de Cristo como medio para forjar su prestigio, había manipulado las enseñanzas de Jesús para ganar influencia y había convertido la fe en una plataforma para sus intereses personales. Pero un amor auténtico, generoso y orientado a buscar la voluntad de Dios por encima de la propia, nunca había habitado en su corazón. León XIV relató entonces el caso de Mercedes, una mujer de 58 años, mexicana residente en Los Ángeles, que le escribió después de un sueño que cambió su vida por completo. En ese sueño se vio frente a Jesús, escuchando la primera pregunta. Santo Padre, le escribió con lágrimas: me di cuenta de que durante 40 años he asistido a misa, rezado el rosario, participado en grupos de oración, pero siempre con la esperanza de recibir algo a cambio. Oraba para que Dios resolviera mis problemas, bendijera a mi familia, me diera salud y prosperidad. Pero cuando Jesús me preguntó si lo amaba de verdad, entendí que jamás había hecho algo por él sin esperar recompensa. El despertar de Mercedes era exactamente lo que Jesús quería provocar con esa primera pregunta. Porque el amor genuino no es una transacción. No dice, te amo si me das lo que quiero, sino te amo aunque no me des nada, porque eres digno de amor, porque elegiste amarme primero. ¿Cuántos hemos caído en esa trampa? ¿Cuántos hemos hecho de nuestra relación con Cristo un negocio espiritual, ofreciendo oraciones y sacrificios a cambio de favores? Esta pregunta desnuda la diferencia entre la religión egoísta y el amor verdadero. Jesús no quiere ser usado, quiere ser amado. No quiere que vayamos a Él solo en nuestras necesidades, sino que lo busquemos como el tesoro más grande que existe. No quiere que lo sirvamos para ganar el cielo, sino porque el cielo es estar con Él. León XIV recordó también a Roberto, un empresario colombiano de 62 años, quien en una visita pastoral le confesó que toda su vida cristiana había sido como un seguro de vida espiritual. Creía en Jesús para asegurar su lugar en el cielo, oraba para librarse del infierno, daba diezmos para obtener bendiciones, pero nunca se había preguntado qué podía hacer únicamente por amor. Roberto inició un mes de prueba, cuestionándose cada vez que oraba o hacía algo espiritual, si lo hacía por amor o por interés. El resultado fue revelador. El 90% de su vida religiosa era egoísta. Sin embargo, al comenzar a actuar sin esperar nada, su relación con Cristo cambió por completo. Esta primera pregunta no busca condenar, sino liberar. Porque cuando dejamos de usar a Jesús y empezamos a amarlo de verdad, descubrimos una dimensión de relación con Dios que nunca habíamos imaginado. Encontramos que solo el amor desinteresado sacia plenamente el corazón. No obstante, esta pregunta también revelará si el amor ha sido superficial o profundo. En su visión,
León XIV vio almas que afirmaban con seguridad haber amado a Jesús. Pero él les respondía: «Entonces, ¿por qué nunca me buscaste en el silencio? ¿Por qué solo me llamabas en las crisis? ¿Por qué no permaneciste conmigo solo por estar conmigo?» El amor auténtico busca la presencia del amado, le dedica tiempo. Se comunica no solo para pedir, sino para agradecer, admirar y gozar de su compañía. Podrán decir con honestidad que han amado a Jesús con un amor puro y desinteresado que antepone su voluntad a la propia, o descubrirán, como tantos otros, que lo han usado para sus fines. Esta primera pregunta decide si hemos conocido realmente a Cristo o solo una imagen hecha a nuestra medida. La segunda pregunta muestra si la fe fue verdadera o meramente heredada. León XIV observó a una mujer de unos 75 años, conocida como católica ejemplar en su comunidad, que había asistido a misa toda su vida, rezado incontables rosarios, participado en novenas y procesiones, y dado generosamente a la iglesia. Se acercó al juicio con la seguridad de quien ha cumplido todos los deberes religiosos, pero Jesús, con esa mirada que penetra hasta la verdad más honda, le dijo: ¿creíste en mí por convicción personal? ¿O solo seguiste la tradición? El gesto de la mujer cambió de inmediato al comprender que nunca había tomado una decisión consciente de seguir a Cristo. Había nacido en una familia católica, bautizada de niña, hecho la primera comunión porque así se esperaba, seguido tradiciones por costumbre cultural. Pero jamás había tenido un encuentro personal con Jesús que la llevara a elegirlo por convicción. Aquello hizo que León XIV recordara a Carmen Elena, abuela salvadoreña de 68 años que vive en Miami, quien lo buscó tras atravesar una crisis de fe que la dejó profundamente confundida. «Padre», relató León XIV, «me dijo Carmen Elena con lágrimas en los ojos. Mi nieta de 16 años me preguntó por qué creo en Jesús, y en ese instante entendí que no tenía una respuesta personal. Le respondí que era porque así me enseñaron mis padres. Pero ella me dijo: abuela, ¿realmente crees o solo repites lo que te dijeron?». Esa sencilla pero profunda pregunta encendió en Carmen Elena una crisis espiritual que la llevó a examinar toda su vida de fe. Descubrió que todo lo que sabía de Jesús era de segunda mano. Conocía historias transmitidas, creía en doctrinas enseñadas, seguía tradiciones heredadas, pero jamás había tenido un encuentro personal con Cristo. León XIV advirtió que este es uno de los peligros más grandes en muchas comunidades latinas, donde la fe católica forma parte tan profunda de la cultura que uno puede vivir y morir como católico sin haber sido nunca cristiano en el sentido bíblico. Y aclaró: no es un ataque a las tradiciones, ni a la herencia religiosa, sino una advertencia contra la confusión entre herencia y experiencia, tradición y transformación, conocimiento heredado y relación vivida. Jesús no preguntará si fuimos bautizados de niños, sino si lo elegimos cuando tuvimos la edad para decidir. No preguntará si nuestros padres nos llevaron a la iglesia, sino si lo buscamos en la oración personal. No preguntará si conocíamos las doctrinas, sino si lo conocíamos a Él. León XIV recordó entonces a Diego, un joven mexicano de 28 años que trabajaba en una fábrica en Texas. Diego le confesó que siempre creyó ser cristiano por su origen, su familia y los sacramentos recibidos, pero cuando su esposa le pidió explicar por qué seguían a Jesús, se dio cuenta de que no tenía respuesta propia. Comenzó así una búsqueda personal. Leyó los evangelios no como tradición, sino para conocer a Jesús. Oró no con fórmulas memorizadas, sino con sus propias palabras, contándole miedos, dudas y esperanzas. 6 meses después, Diego pudo decir: por primera vez en mi vida conozco a Jesús personalmente. No porque me lo contaron, sino porque Él se reveló cuando lo busqué de verdad. Ahora mi fe es elección, no herencia, es relación, no tradición. Esta segunda pregunta,
según León XIV, expondrá a millones que han vivido inmersos en tradiciones sin un encuentro real con Cristo. Personas que recitan el credo, sin preguntarse si creen cada palabra, que practican ritos externos, sin transformación interna, pero también encierra esperanza, porque nunca es tarde para encontrarse con Él. María Teresa, nicaragüense de 72 años, le escribió contando que, aunque siempre fue católica, a los 70, tras quedar viuda, habló a Jesús como a una persona real por primera vez. Y Él respondió con una presencia y un consuelo que no había experimentado en 7 décadas de misas. La pregunta no es cuánto tiempo han estado en la iglesia, sino si han conocido personalmente al Jesús del que habla la iglesia, si han tenido un encuentro que los llevó a elegirlo por convicción. Esta segunda pregunta separará religión heredada de relación elegida, y solo quienes puedan afirmar que conocen a Jesús por experiencia, no por tradición, podrán responder con confianza. Y entonces llegó la tercera pregunta, la más dolorosa. León XIV vio en su visión a un hombre de 35 años, líder cristiano influyente, predicador en iglesias, guía de jóvenes, autor de libros espirituales, con miles de seguidores en redes sociales. Se acercó al juicio confiado por su vida de servicio religioso. Jesús lo miró con esos ojos que penetran hasta lo más profundo y le preguntó: ¿viviste para mí o solo hablaste de mí? El impacto fue como un terremoto. El hombre quedó paralizado al descubrir la diferencia abismal entre hablar sobre Jesús y vivir para Jesús, entre predicar y practicar. Durante años enseñó sobre el amor de Cristo, pero guardaba amargura contra quienes lo habían herido. Predicó sobre el perdón, pero mantenía listas de ofensas. Habló de humildad, pero se obsesionaba con su imagen. Enseñó generosidad, pero era tacaño con su tiempo, su dinero y su amor hacia los necesitados. León XIV recordó entonces una conversación dolorosa con Alejandro, diácono de 45 años en Chicago, que lo buscó en medio de una crisis espiritual que él mismo llamó su despertar doloroso. Padre León le dijo con voz quebrada: mi hijo adolescente me dijo algo que me destrozó el alma. Papá, relató León XIV con voz grave, predicas mucho sobre Jesús en la iglesia, pero en casa no actúas como Él. Aquellas palabras, dichas por el hijo adolescente de Alejandro, cayeron como una daga directa al corazón. Forzaron a ese diácono respetado a mirarse sin máscaras y a descubrir una verdad dolorosa. Había convertido su fe en un espectáculo público. En privado era impaciente con su familia, crítico con sus vecinos, orgulloso de sus logros espirituales y comparándose constantemente con otros líderes religiosos. Entre lágrimas confesó a León XIV: me di cuenta de que sabía mucho sobre Jesús, pero vivía muy poco como Jesús. Conocía sus enseñanzas, pero no practicaba su carácter. Podía citar sus palabras, pero no imitaba sus acciones. Esta tercera pregunta revelará la distancia entre conocer y obedecer, entre la ortodoxia y la ortopraxis, entre saber lo que es correcto y vivirlo de verdad. Porque uno puede memorizar toda la Biblia y no vivir ni una sola de sus enseñanzas, predicar sobre el amor y no tener amor, enseñar sobre la santidad y vivir en pecado. León XIV recordó entonces a Esperanza, catequista guatemalteca de 52 años que dedicó 2 décadas a enseñar la fe católica. Ella le confesó que vivió la revelación más humillante de su vida al darse cuenta de que no practicaba las virtudes que enseñaba. Instruía a los niños sobre la paciencia, pero en mi hogar era la más impaciente. Hablaba de caridad, pero solo ayudaba si alguien me veía. Predicaba humildad, pero estaba orgullosa de mi conocimiento religioso. Ese despertar la llevó a lo que llama su segunda conversión: examinar cada aspecto de su vida para alinearlo con lo que predicaba. Fue, según sus palabras, el proceso más doloroso y liberador que jamás vivió. Porque por primera vez, no solo conocía la verdad, sino que la practicaba. León XIV, en su visión,
Vio cómo algunos líderes espirituales admirados fueron rechazados por vidas de hipocresía, mientras personas sencillas, que habían buscado imitar a Cristo en silencio, fueron recibidas con honor en el reino, porque la pregunta no será cuánto sabíamos de Jesús, sino cuánto nos parecíamos a Él. No será cuántas veces predicamos, sino cuántas veces practicamos. No será cuántos versículos memorizamos, sino cuántos vivimos. Y como advirtió el mismo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Conocimiento sin obediencia es inútil. Ortodoxia sin ortopraxis es vacío. Hablar de Jesús sin vivir como Jesús es hipocresía espiritual. Sin embargo, también hay una promesa. Aquellos que han intentado sinceramente vivir como Cristo, aún fallando muchas veces, aquellos que han luchado contra su pecado para imitarlo y han dejado que sus enseñanzas transformen no solo su mente sino su vida, podrán responder con confianza. Rosa María, madre soltera hondureña de 38 años, escribió a León XIV sobre su cambio. Durante años fui cristiana de fin de semana. Iba a misa el domingo, pero vivía como quería el resto de la semana. Cuando entendí que Jesús quiere que vivamos para Él todos los días, mi vida cambió. Ahora me pregunto en cada situación, ¿qué haría Jesús? No siempre lo consigo, pero al menos estoy intentando vivir para Él, no solo hablar de Él. León XIV insistió en que estas 3 preguntas que Jesús hará en el juicio final no están diseñadas para atraparnos, sino para mostrarnos la verdad del corazón y darnos tiempo para cambiar. Es un llamado urgente a examinarse antes de que sea demasiado tarde. Y subrayó, este mensaje no busca infundir miedo, sino preparar a cada alma para el encuentro más importante de su vida. Ese momento llegará, puede ser en décadas, mañana o incluso hoy, pero llegará con absoluta certeza. Y entonces estas 3 preguntas decidirán dónde pasaremos la eternidad. La primera, ¿me amaste realmente o solo me usaste? Nos confronta con nuestras verdaderas motivaciones. ¿Hemos buscado a Dios por lo que puede darnos o por quién es? ¿Nuestra oración ha sido una lista de peticiones o un diálogo de amor? ¿Hemos servido esperando bendiciones o porque amamos al que nos amó primero? Si al examinarse descubren que su relación con Cristo ha sido mayormente transaccional, León XIV los exhorta a no desesperar. Aún hay tiempo para cambiar. Invita a comenzar hoy mismo a buscar a Jesús, no por lo que puedan recibir de Él, sino por el privilegio incomparable de conocerlo, a pasar tiempo en su presencia sin pedir nada, simplemente adorándolo, a servir a los demás sin esperar reconocimiento, a obedecer sus mandamientos no para ganar el cielo, sino por la confianza plena en su sabiduría. La segunda pregunta, ¿creíste en mí por convicción personal o solo seguiste la tradición? Nos reta a discernir si nuestra fe es auténticamente nuestra o solo heredada de otros. Y si reconocen que su fe ha sido más cultural que personal, no es tarde para hacerla propia. Busquen a Jesús como si nunca lo hubieran conocido. Lean los evangelios con mirada nueva, preguntándose, ¿quién es realmente esa persona llamada Jesús? Oren con palabras propias, compartiendo con Cristo dudas, miedos y esperanzas. Pídanle que se revele a ustedes de manera íntima. León XIV recuerda que Él promete que quienes lo buscan de todo corazón, lo encontrarán. La tercera pregunta, ¿viviste para mí o solo hablaste de mí? Nos enfrenta con la diferencia entre saber y obedecer. Si descubren que han sabido mucho sobre Jesús pero han vivido poco como Él, empiecen hoy a alinear cada área de su vida con sus enseñanzas: familia, trabajo, finanzas, ocio, conversaciones. Pregúntense en cada situación, ¿cómo actuaría Jesús? Y luego tengan el valor de seguir ese ejemplo, aunque sea difícil, costoso o incomprendido por otros. Estas preguntas no son para los perfectos,
sino para los sinceros. Jesús no busca almas sin pecado, sino pecadores arrepentidos que confían plenamente en su gracia. Una gracia que no es licencia para vivir como queramos, sino poder para vivir como debemos. Un perdón que no solo limpia del pecado pasado, sino que transforma para un futuro diferente. En el día del juicio, que puedan responder: sí, Señor. Te amé no solo con palabras, sino con obras. Sí, Señor, creí en ti por convicción personal, porque te revelaste a mí cuando te busqué. Sí, Señor. Viví para ti. No perfectamente, pero sinceramente, dejando que tu espíritu moldeara mi carácter cada día. Sin embargo, prosigue León 14. Lo que voy a revelar ahora puede ser aún más impactante que las 3 preguntas en sí. En esa visión vi algo que me dejó devastado y esperanzado a la vez. Observé las respuestas de aquellas almas que fueron recibidas en el reino eterno y descubrí un patrón específico en sus palabras, un secreto que cualquiera de nosotros puede aprender. La forma de responder que abría las puertas del cielo. Esa noche extraordinaria en mi capilla, después de ver a Jesús hacer estas 3 preguntas a innumerables almas, noté que los que entraban en el reino no solo respondían correctamente, sino con una manera particular que reflejaba la profundidad de su transformación. Cuando Jesús preguntaba: ¿me amaste realmente o solo me usaste?, las almas salvadas no se limitaban a decir sí, respondían con ejemplos concretos de momentos en que habían puesto la voluntad de Dios por encima de la suya, adorado en medio del dolor o servido sin esperar recompensa. León 14 recuerda a una mujer mayor que dijo: Señor, cuando mi esposo murió tras 40 años de matrimonio, en lugar de amargarme, elegí pasar mis noches de soledad adorándote y bendiciendo tu nombre. Cuando perdí mi trabajo a los 58 y nadie me contrataba, en vez de dejar de diezmar, aumenté mis ofrendas porque confié en tu provisión. Cuando mi hijo se alejó de la fe y mi corazón se rompía, en lugar de culparte, pasé años intercediendo por él sin perder la esperanza. Esa respuesta mostraba un amor refinado por el fuego. Un amor que confía cuando no entiende, adora cuando duele, da cuando no tiene y espera cuando parece imposible, fruto de años de elegir a Dios sin importar las circunstancias. Pero lo que más impresionó a León 14 fue un joven que murió en un accidente a los 25 años. A la misma pregunta respondió: Señor, sé que mi tiempo fue breve, pero cada día procuré elegirte por encima de mi comodidad. Cuando mis amigos se burlaban de mi fe, elegí defenderla. Cuando pude tomar atajos deshonestos en mi trabajo, elegí la integridad. Cuando pude vivir para mis placeres, elegí vivir para tu gloria. Estas respuestas le enseñaron algo fundamental. No es la duración de nuestra vida lo que determina su valor eterno, sino la calidad de nuestras decisiones cotidianas. No importa cuántos años se vivan, sino cuántos días se consagran verdaderamente a Cristo. León 14 relató que en su visión apareció algo que llenó de esperanza incluso a quienes se consideraban sin remedio, la historia de almas convencidas de estar perdidas y, sin embargo, salvadas. Vio a un hombre que llegó al trono de juicio totalmente quebrantado. Durante su vida, había luchado contra la adicción al alcohol, abandonado a su familia, perdido trabajos, mentido y robado para sostener su vicio. Llegó esperando la condena, sintiéndose indigno incluso de mirar a Cristo. Cuando Jesús le preguntó: ¿me amaste realmente o solo me usaste?, el hombre rompió en llanto. Señor, no merezco estar aquí. Durante años te busqué solo como salida de emergencia. Te prometí cambios que nunca cumplí. Pero en mi última noche, entendí que no se trataba de lo que yo podía hacer por ti, sino de lo que tú ya habías hecho por mí. Por primera vez, te amé no porque necesitara algo, sino porque me diste todo cuando no lo merecía. Entonces contó León 14. Jesús sonrió, se levantó de su trono, lo abrazó y dijo:
Tu amor en el último momento fue más puro que el de muchos que me sirvieron toda la vida por razones equivocadas. Bienvenido a casa, hijo mío. Esta escena reveló una verdad profunda sobre la gracia. No importa cuán perfectos hayamos sido, sino cuán sinceros es nuestro amor por Cristo. No importa cuánto tiempo llevemos como cristianos, sino la autenticidad de nuestra relación con Él. Pero también hubo escenas que desgarraron el corazón. León XIV vio almas que habían llevado vidas moralmente intachables, cumplido reglas religiosas y ganado respeto en sus comunidades, pero fueron rechazadas porque nunca amaron realmente a Cristo. Solo habían usado su nombre para su propio prestigio. Entre ellas, un pastor con 30 años de ministerio respondió a la pregunta de Jesús enumerando iglesias plantadas, sermones predicados y conversiones alcanzadas. Jesús lo interrumpió. ¿Pero me amaste a mí o amaste lo que te di? Y el pastor, en silencio, comprendió que estaba enamorado del ministerio y no del maestro, de la predicación, pero no del príncipe de paz, del reconocimiento, pero no del Redentor. Había usado el nombre de Jesús para levantar su propio reino, no para expandir el de Dios. León XIV entendió así que se puede pasar toda una vida en el ministerio sin conocer de verdad a Cristo, predicar sobre Él sin amarlo, usar su nombre sin tener una relación viva con Él. La clave para discernir si el amor es genuino está en examinar las motivaciones. Si lo que impulsa a orar, leer la Biblia, ir a la iglesia y servir es el deber, la tradición o la expectativa de bendiciones, entonces ese amor necesita purificación. Si es el gozo de conocer a Cristo, la gratitud por su salvación y el deseo de agradarle porque Él amó primero, entonces se avanza en el camino correcto. Luego, la visión mostró la fuerza y el peso de la segunda pregunta. ¿Creíste en mí por convicción personal o solo seguiste la tradición? León XIV contempló familias enteras separadas en el juicio. No porque unos fueran malvados y otros santos, sino porque algunos habían elegido personalmente seguir a Cristo, mientras otros se limitaron a heredar costumbres. Vio a una madre anciana que crió a 5 hijos en la iglesia, asegurándose de que todos fueran bautizados, confirmados y casados en ceremonias católicas. Confiaba en que toda la familia estaría reunida en el cielo. Sin embargo, en el juicio, descubrió con horror que solo 2 de sus hijos habían desarrollado una fe genuina. Los otros 3 habían seguido las prácticas religiosas para complacerla, pero jamás tuvieron un encuentro personal con Cristo. Iban a misa por obligación, no por adoración. Recitaban oraciones memorizadas, no abrían su corazón a Dios. Obedecían reglas, pero nunca cultivaron una relación viva con Jesús. Cuando Jesús les preguntó sobre su fe, aquellas almas no pudieron dar testimonio personal de cómo Cristo había transformado sus vidas, porque tal transformación nunca había ocurrido. No pudieron hablar de momentos en que sintieron la presencia de Dios, porque jamás la buscaron de verdad. No pudieron describir cómo la fe los sostuvo en tiempos difíciles, porque su fe nunca fue lo bastante real como para ser fuente de fortaleza. León XIV, al contemplar esta escena, pensó de inmediato en la realidad de muchas familias latinas, donde la presión cultural para ser católico es tan fuerte que se puede vivir enteramente en las tradiciones religiosas sin desarrollar jamás una fe personal auténtica. Recordó el caso de Patricio, guatemalteco de 42 años, que lo buscó tras lo que llamó el despertar más aterrador de su vida. Su hijo de 18 años había declarado que ya no creía en Dios y que no volvería a la iglesia. Al intentar convencerlo de mantener la fe, el joven le hizo una pregunta que lo desarmó. «Papá, ¿por qué crees tú en Dios?» Patricio confesó que se quedó mudo. Solo pudo responder: «Porque así me enseñaron mis padres, porque es nuestra tradición familiar». Pero su hijo insistió: «¿Tú personalmente has experimentado a Dios? ¿Has tenido encuentros reales que te convenzan de que existe?» Y Patricio,
Tuvo que reconocer que no. Esta crisis lo llevó a iniciar su propia búsqueda espiritual a los 42 años. Fue como aprender a caminar de nuevo, describió. Tuvo que desaprender respuestas automáticas y empezar a buscar con oración personal y estudio bíblico. 6 meses después, pudo tener una conversación distinta con su hijo. Ahora puedo contarle cómo Dios respondió mis oraciones, cómo sentí su presencia en adoración, cómo su palabra trajo paz en mi ansiedad. Mi fe ya no es herencia, es experiencia. Ese cambio despertó en su hijo una búsqueda genuina, no por presión, sino por el testimonio vivo de su padre. León XIV afirmó que esta segunda pregunta también deja al descubierto a quienes confunden conocimiento religioso con experiencia espiritual. En su visión vio personas capaces de recitar complejas doctrinas, conocer la historia de la Iglesia y debatir interpretaciones bíblicas, pero sin haber experimentado el poder transformador del Evangelio. Entre ellos, un profesor de teología que enseñó sobre Dios por 20 años, pero nunca adoró desde el corazón. Sabía argumentar la existencia de Dios, pero nunca había sentido su presencia. Podía explicar la doctrina de la salvación, pero nunca experimentó la libertad del perdón genuino. Cuando Jesús le preguntó por su fe personal, el profesor comenzó a recitar credos. Pero el Señor lo interrumpió. ¿Me conoces a mí o solo conoces información sobre mí? El silencio fue devastador. León XIV lo comparó con conocer datos de un personaje famoso sin haberlo tratado nunca. Leer su biografía no es lo mismo que convivir con él. Muchos han estudiado a Jesús sin desarrollar relación con él. Han leído sobre sus milagros, pero nunca han experimentado su poder. Han memorizado sus promesas, pero no han confiado en ellas en crisis reales. Por eso planteó: si tuvieran que describir su relación con Jesús, sin repetir lo que otros les enseñaron, ¿qué dirían? Si tuvieran que hablar solo de experiencias personales con Él, ¿cuánto podrían decir? Si carecen de respuestas claras, es hora de buscarlo como persona viva que quiere una relación real. En cuanto a la tercera pregunta, ¿viviste para mí o solo hablaste de mí? León XIV afirmó que produjo las escenas más dramáticas, separando a quienes integraron su fe a su vida diaria de quienes la mantuvieron aislada de su conducta real. Vio a un evangelista famoso que predicó a multitudes durante décadas, publicó libros exitosos y llegó a millones por televisión. Llegó al juicio confiado. Pero cuando Jesús le hizo la pregunta, se reveló la verdad. Había predicado sobre integridad, pero mintió sobre sus finanzas. Habló de humildad, pero vivió con orgullo. Enseñó sobre el perdón, pero guardó amargura. ¿Predicaste mi palabra o viviste mi palabra?, le preguntó Jesús. La diferencia era abismal. El hombre había usado la Escritura para edificar su ministerio, pero no permitió que lo transformara a él. León XIV recordó entonces las palabras del Maestro. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La tragedia no era que aquel hombre no hubiera hecho obras religiosas, sino que las hizo sin ser transformado por ellas. Fue canal del mensaje, pero no recipiente del mensaje. Y así comprendió que, al final, Dios no preguntará cuántos oyeron hablar de Él por medio nuestro, sino cuánto nos parecimos a Él en nuestra vida diaria. Por eso concluyó León XIV. Tras presenciar estas 3 preguntas que decidirán nuestro destino eterno, el llamado es claro. El tiempo de prepararse es ahora. El momento de decidir es hoy. Que estas preguntas impulsen a vivir en amor auténtico, fe personal y obediencia sincera, para estar listos el día en que veamos cara a cara al Salvador, que nos ama sin medida.